del día de hoy. Nuestro invitado, como ustedes saben, vieron algunos formal invitación, es abogado, es político. Integró en sus tiempos más jóvenes algunos movimientos que lucharon por el respeto a los derechos humanos, las libertades públicas y los valores democráticos durante el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Fue procurador fiscal de Santo Domingo en el año de 1996. Preside en este momento el partido Alianza País, institución política por la cual ha aspirado en varias ocasiones a ocupar la presidencia de la República Dominicana. Para nosotros es un placer, un privilegio dar los buenos días y la salutación al doctor Guillermo Moreno a este espacio de Levántate New York. Buenos días, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, estoy despierto. Bien levantado, bien tempranito. Estoy bien levantado y bien muy alegre de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Para nosotros es un privilegio y en el caso muy personal, me gustaría iniciar con la pregunta, usted que formó parte del sistema de justicia en la República Dominicana, ¿cuál es su valoración en este momento del sistema de justicia en la República Dominicana justamente en el marco de lo que se ha dado, de que no conocemos ningún caso que esté ahí y sobre todo algunos que estaban momentáneamente detenidos han variado ahora una medida de coerción, que se han ido a su casa, es decir, como que todo se queda igualito? ¿Cuál es su parecer en ese sentido, doctor? El sistema de justicia en el país no está acorde a las aspiraciones de la sociedad. ¿Qué aspira la sociedad dominicana? Que haya respeto a la ley y que haya consecuencias para todo aquel que la viole. Y que eso sea, evidentemente, respetando los derechos de aquellos imputados, pero que haya sanción. Esa satisfacción de que la sociedad vea restituir sus derechos a través de la sanción de aquel que viola la ley, los dominicanos no la tenemos. Y sigue pendiente, sigue como una tarea pendiente. Esa fue tal vez una de las banderas que llevó al actual gobierno al poder, sobre todo porque todos recordamos lo que fue la Marcha Verde, por ejemplo, que fue una movilización ciudadana, social, reiterada, de miles y miles de hombres y mujeres que salimos a las calles precisamente a reclamar justicia, que no haya más corrupción, que no haya más impunidad. Sin embargo, 2 años y medio después, estamos como en una especie de limbo procesal. Y no solamente las investigaciones se han quedado en el entorno del expresidente, que claro que había que investigarlo, porque lo que se ha destapado ahí es una especie de pozo séptico, de pozo bastante maloliente. No solamente había que investigar este entorno, que estaba bastante corrompido, pero no se puede quedar ahí, porque nosotros venimos arrastrando muchos casos de corrupción durante los gobiernos anteriores a los 2 de Danilo Medina. El PLD, por ejemplo, gobernó durante 5 ocasiones y fueron gobiernos medularmente corruptos, con muchos expedientes en el PETCA. Y entonces uno de los problemas que tenemos hoy en la justicia dominicana es que el propio poder político buscó la forma de darse una justicia acorde para garantizar la impunidad. Y esa justicia es la que sigue dominando en la República Dominicana. Es decir, que los aliados de los corruptos son los que están impartiéndole justicia a los corruptos. Y entonces la justicia... Y quiero señalar, porque es bueno especificar, que dentro de la judicatura hay muchos hombres y mujeres que han tenido una trayectoria pulcra y de una vida y que están ahí en la judicatura por sus méritos. Pero hay otra parte que fueron puestos de dedos
que fueron puestos a través de la influencia del poder político en puestos clave en la Suprema Corte de Justicia y en determinadas cámaras que estratégicamente eran importantes, y entonces desde ahí es que precisamente se le está garantizando impunidad a mucha gente que debiera estar ya no solamente sancionado y cumpliendo condenas, sino también que debiera haberse ya recuperado lo que se robaron al pueblo dominicano. Pero a la sociedad dominicana se le ha vendido una justicia independiente. Entonces, ¿en qué ha parado eso? ¿Qué tan independiente es la justicia de la República Dominicana? Bueno, lo primero es que la justicia no es independiente en la República Dominicana, porque hay que distinguir. Una cosa es el Poder Judicial, la judicatura, el cuerpo, el corpus de jueces, y otra cosa es el Ministerio Público. El actual presidente ha hablado mucho de la independencia del Ministerio Público. Incluso ha puesto como titular del Ministerio Público a la magistrada Miriam Germán, de una trayectoria y que fue víctima precisamente de esa justicia politizada y maniatada y al servicio de los intereses del PLD. Miriam Germán fue víctima de ello y está en la cabeza del Ministerio Público. Ahora, cuando hablamos de independencia del Ministerio Público, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Es que el Poder Ejecutivo no debe decir, usted va a acusar a este y a este sí y a este no. Eso no, cuando hablamos de independencia es que el Ministerio Público tenga la libertad de poder investigar a todo el que viola la ley y que por tanto no debe actuar por instrucción. Ahora bien, donde nosotros no compartimos la perspectiva que ha establecido el Poder Ejecutivo, a que ha entendido que independencia del Ministerio Público es desentenderse de la persecución de la corrupción. Y la persecución de la corrupción, como la persecución de todo delito y crimen, es parte de las responsabilidades del gobierno, del Poder Ejecutivo. Así como el Poder Ejecutivo tiene que tener una política pública de salud, una política pública de educación, que la ejecuta no el presidente, la ejecuta el ministro de Educación, la ejecuta el ministro de Salud, ¿verdad? Se supone. Asimismo, tiene que tener una política integral de lucha contra la corrupción y no dejarla en manos, soltarla para que eso camine a su propia iniciativa. No, una política integral de la corrupción implica en primer lugar un esfuerzo hacia adentro del gobierno para transparentar y para prevenir actos de corrupción dentro del gobierno. Segundo, la persecución de aquellos que han cometido delitos. Y además de eso, una política coherente de impulsar que frente a aquellos que han cometido delitos el Ministerio Público va a actuar en base a pruebas, lo va a llevar a la cárcel y va a recuperar lo robado. Entonces, no es que para mí me luce que esa actitud del presidente bajo la excusa de la independencia del Ministerio Público, desentenderse de lo que es una parte fundamental de la lucha contra la criminalidad, es decir, la criminalidad de cuello blanco, que es la criminalidad de la corrupción, desentenderse bajo esa excusa, yo pienso que no ha sido una política correcta y ha creado un vacío. La propia sociedad, el propio Poder Judicial necesitaba que el mensaje del Poder Ejecutivo fuera claro. Aquí no vamos a permitir ni actos de corrupción ni impunidad. Y el juez que permita o cohabite con la impunidad es cómplice de ella. Esa es una actitud que debe asumir el Poder Ejecutivo en su política de lucha contra el crimen. Porque los jueces no están exentos de violar la ley. Cuando un juez da una sentencia
en violación de la propia ley se hace cómplice, y entonces también hay mecanismos de sanción, como lo hay frente a un diputado, frente a un senador y frente al propio presidente de la República. Es decir, nadie está por encima de la ley. Por tanto, ahí hay un vacío en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra la impunidad, que son de las grandes aspiraciones. Entonces, ante esa debilidad que ha mostrado el Poder Ejecutivo, ha creado las condiciones para que estos jueces, que eran parte de la componenda del poder político, para propiciar la corrupción, entonces han encontrado el eco. Están actuando sin temor, porque ven una ausencia, distinto si hubieran sentido el carácter, es decir, doctor, la determinación ¿usted considera, de que había que ¿usted considera que, por ejemplo, hay algunos casos que han tenido que salir las personas que estaban detenidas porque no se sometió a tiempo el expediente acusatorio? ¿Eso ha sido casual? ¿Ha sido dejadez? ¿Y quién tiene que encargarse de esa parte, de darle seguimiento a que se instrumente como tal en su tiempo ese expediente para que cumplan lo que tienen que cumplir? Sí, ciertamente en un sistema judicial como el nuestro, acusatorio, garantista, los procesos están sometidos a plazos, y son plazos fatales en los cuales cuando llega el plazo hay que darle cumplimiento. Pero hay de todo en la viña del Señor. Yo también sé, el Ministerio Público sabe cuando presenta un caso sólido o un caso débil. Cuando eso se sabe desde el principio. También cuando dejamos pasar los plazos para que sucedan cosas. Es decir, aquí no podemos ver nada inocente. Y la verdad es que con los casos de corrupción que se han manejado, no había obligación de querer completar todos los actos de corrupción de una sola vez, sino que había la ocasión para ir por partes. Es decir, se robó una taza. Vamos a hacer un expediente, vamos a someterlo a la justicia por robo de la taza, tenemos las pruebas de que se robó la taza, tenemos la filmación, tenemos el testimonio, vamos a juzgarlo por eso. Y después y se robó luego un mouse. Ah, muy bien, entonces vamos a hacer otro, pero estamos juzgando este. Es decir, ha habido en 2 años y medio la ocasión para que la población, la sociedad, viera resultados de corruptos evidentes que estaban ahí ya sancionados por lo menos en primer grado, y mandar un mensaje claro. Pero se le ha dado largo, y además, insisto, se ha sesgado la investigación a un área, al entorno. Y digo, es correcto que se haya investigado los funcionarios que estaban involucrados en el gobierno inmediatamente anterior, es donde las pruebas son más fáciles de encontrar. Pero lo que la población estaba esperando no era solamente ese entorno, estaba esperando la investigación de los 5 gobiernos del PLD, para mencionar que son, digamos, los que se mantienen dentro del marco de la prescripción, que no han prescrito. Y ahí hay casos, por ejemplo, vimos cómo se cayó el expediente Tucano, vimos cómo se cayó el expediente de los Tres Brazos. Entonces hemos sido testigos de una debilidad que ha mostrado el Poder Judicial, y no se siente que hay una reacción acorde para enfrentar. Si el órgano encargado de perseguir la corrupción y de garantizar la sanción muestra debilidad, tiene que haber, de aquellos que estamos interesados, tiene que haber una reacción. Y esa reacción es, entonces, el presidente es el que preside el Consejo Nacional de la Magistratura, es el que la preside, y hay unos reglamentos y unas conductas que hay que observar. Insisto, no se siente una voluntad firme, decidida, comprometida
para enfrentar la corrupción, a los corruptos, llevarlos a la cárcel y recuperar lo robado. Señor Moreno, Oscar Pérez, un placer tenerlo acá. República Dominicana ha pasado en su lucha en contra de la corrupción desde presidentes presos, presidentes muertos, escándalo, pero como que siempre perdemos la lucha en contra de la corrupción. ¿Por qué? Que tenemos nosotros una estructura judicial que permita por lo menos paliar la corrupción administrativa. ¿Cuáles son las razones por qué el Estado Dominicano ha fracasado de por siempre en la lucha en contra de la corrupción administrativa? Porque no hemos tenido los gobernantes realmente comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero alguien dijo que nosotros tenemos no lo que nos merecemos, sino lo que nos se parecen a nosotros. Significa que el pueblo dominicano es corrupto. No, lo que quiero señalar con esto es que hay mucho de simulacro en estas cosas y de componendas por debajo de la mesa. Y en ese sentido, unas cosas son las que se prometen en campaña y otras cosas son las que se realizan desde el gobierno. Ahí es que se puede medir la catadura de un dirigente político y de un hombre o mujer pública. Es decir, la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Nosotros hemos tenido gobernantes que son el fruto de corrupción. Y entonces, cuando son el fruto de mucha corrupción, luego cuando llegan en funciones de dirección del Estado, entonces se hacen cómplices, tienen que amainar la investigación, dejarla diluir. Todos recordamos cómo creció, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana. Yo debo confesar que yo me eduqué en la lucha contra la corrupción oyendo al profesor Juan Bosch y al PLD. Nadie hizo una crítica más persistente, incisiva contra la corrupción de Joaquín Balaguer y de su gobierno y de los del PRD que el PLD. Fue tanto así que el PLD es la única expresión que hemos tenido de un partido que se formó después entre el PRD y el Partido Reformista y ganó el gobierno, incluso lo ganó en el 90, a pesar del fraude electoral. ¿Y cómo creció? Precisamente con un discurso incisivo en la lucha contra la corrupción. ¿Y qué hizo el PLD desde que llegó al poder? No hizo combatir la corrupción, todo lo contrario, se montó en el carro de la corrupción y le garantizó, evidentemente, impunidad a los que sustituyó. A los que criticaba anteriormente, lo que lo buscó fue como maestro. Indícame cómo era que ustedes lo hacían. Y esos entonces le dijeron cómo ellos robaban. Y entonces con políticos y dirigentes así, evidentemente tiene que ser un fracaso la lucha contra la corrupción. Doctor, ¿usted cree realmente que existe futuro en la República Dominicana para los partidos progresistas, partiendo de lo que está pasando en Perú, en Argentina, y sobre todo la falta de unidad que existe en los partidos progresistas en la República Dominicana? Pero ¿realmente usted cree que eso...? No me mencione solo a Argentina, bueno, mencióneme a Chile, mencióneme a Colombia, mencióneme a Brasil. No, tienes razón, decir, tienes razón. Lo que pasa es que como ahí todavía no se ha... bueno, mire, déjeme decirle. Pero en el fuste, en Brasil, usted tiene razón, lo que pasó en Colombia recientemente. Sí. ¿Usted cree que realmente hay futuro con esa disgregación de los partidos progresistas, entre comillas, en la República Dominicana? ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí? Si yo no creyera que tiene futuro una propuesta alternativa en nuestro país, no estuviera ni haciendo política ni tampoco estuviera aquí. Precisamente nosotros estamos convencidos, pero profundamente convencidos, que el futuro inmediato, cercano de la República Dominicana es un gobierno progresista, es un gobierno alternativo a lo que han sido los gobiernos tradicionales. Claro, eso pasa por algo que usted ha mencionado y que ha sido una de las obstrucciones que hemos tenido, la gran disgregación de los sectores progresistas, de los sectores alternativos, de las izquierdas dominicanas.
y eso ha obrado negativamente. Hoy día hay un ambiente diferente, porque hay una actitud en muchos sectores que supone una variación en dos sentidos. En primer lugar, durante mucho tiempo hubo un rechazo a la participación electoral, y eso obró negativamente, porque resulta que cómo se gana, cuál es cuando a qué, en un partido de béisbol, a qué equipo le hacen contabilidad de los numeritos, los que están en el play, ¿verdad? Pero el que juega fuera del play no le vale nada su averaje, ni sirve para nada los jonrones que den sus bateadores cuando lo hacen fuera del play, cuando lo hacen en otro lugar. Bueno, así mismo pasaba con los sectores progresistas, donde se disputa el poder. El play donde se disputa el poder es el proceso, son los procesos electorales que se impusieron en la República Dominicana de manera sistemática desde el año 66. Cada 4 años hemos tenido elecciones, a excepción del 94. Entonces, en ese escenario, los sectores alternativos se ausentaron y dieron lugar a una falta de cultura electoral. No hemos sabido qué es ser candidato, cómo promover una candidatura, cómo ganarnos el voto. Y entonces todo lo que es la derecha en la República Dominicana ha tenido campo libre para fomentar el clientelismo y para controlar los órganos de poder. Los grandes ausentes de los órganos de poder, de los ayuntamientos, del poder legislativo, del poder ejecutivo, ha sido precisamente los sectores progresistas, los sectores alternativos. Hoy día hay un cambio de actitud en la República Dominicana. Incluso, digamos que en un análisis amplio, hay 5 organizaciones dentro del marco progresista con reconocimiento electoral. Entonces, eso es un punto de avance. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también es un punto de avance que quiero resaltar, de por qué nos estamos acercando, de por qué estamos avanzando, por lo menos en esa subjetividad. Es que hay una actitud hacia entender que cada uno solo no llega, sino que es necesario que nos aliemos, que aliados somos más fuertes, nos hacemos fuertes, o nos podemos hacer fuertes si hacemos las cosas como hay que hacerlas. Entonces eso que la hemos aprendido tanto por experiencia propia, como también la hemos aprendido por lo que estamos viendo que pasa en otros países, en un poco como espejo. Vemos que en otros países donde también durante muchas décadas lo que primó fue la división, de pronto cuando comenzaron a unirse, a hacer coaliciones, fortaleciendo lo que nos identifica y dejando para más adelante lo que nos divide, pero avanzaron en representaciones en el Congreso, avanzaron haciéndose alcaldes de importantes ciudades y finalmente tomaron la presidencia. Entonces ese espejo se está también reflejando en el corpus, en el cuerpo de progresista en la República Dominicana. Esos dos factores, que son dos síntomas de madurez política, hoy día inciden en que efectivamente podemos avanzar en este proceso electoral. Y en eso es que Alianza País está comprometida en ambos aspectos. Pero se tiene entendido que siempre hemos dicho acá que todo el mundo quiere ser cacique, pero nadie quiere ser indio. Entonces hablábamos de la importancia, como usted dice, de que estos partidos progresistas se unieran en un solo bloque para trabajar en conjunto. Por ejemplo, usted estuvo aliado, Alianza País estuvo aliado, valga la redundancia, con Opción Democrática, que dirige Emilio Tavares Mirabal. Esa unidad se rompió, aparentemente, dice la señora Tavares Mirabal, que por la centralización en que usted maneja la organización. Ya. ¿A usted le parece que yo soy una persona? No, yo no lo dije, lo dijo Emilio Tavares Mirabal. Ya, no, lo que pasa era que es una forma de ella referirse a ese tema, pero la realidad es que lo que nos dimos cuenta fue que teníamos métodos distintos, disciplinas distintas. Evidentemente yo no niego que una de las aspiraciones nuestras
en Alianza País es que sea un partido organizado y con un partido sujeto a unos métodos de trabajo y que tenga una disciplina. ¿Por qué para nosotros eso es tan importante? ¿Por qué sobre eso nosotros tendemos a ser exigentes? Porque la tarea que nos hemos propuesto del partido, ustedes saben cuál es ganar un proceso electoral y desde el poder transformar una sociedad. Y eso no se hace vendiendo flores en la esquina. Eso se hace organizando una estructura política, formando hombres y mujeres que sean capaces de asumir primero la tarea de combatir un sistema político corrupto, un sistema político fraudulento, un sistema político que está maniatado por los recursos económicos de una minoría oligárquica que lleva de todos los años del mundo manejando el Estado. Y entonces desde lo alternativo, vencer eso requiere de un partido político bien sólido. Eso no es un pasacantando que iba por la calle, no. Incluso tenemos experiencia en América Latina de varios pasacantando que por una ola de popularidad, porque un día dijeron una frase y le dieron 1 millón de likes y al otro día lo hicieron muy popular y llegaron y terminaron como terminaron. Vimos el caso de Guatemala, que llevaron un cómico y todos sabemos cómo terminó. Para mencionar eso, y puedo mencionar 10 casos. Es decir, la tarea de vencer a esos poderes fácticos en un proceso electoral es una tarea titánica. Pero digo más, es más fácil ganar las elecciones que luego hacer los cambios. Pedro Castillo. Ese es el otro caso. Es mucho más fácil. Entonces, ¿ustedes creen que eso es para un pasacantando? Entonces, cuando uno trata de formar un partido con una disciplina, entonces es centralista. Entonces es autoritario. No hay un partido más democrático en la República Dominicana que Alianza País. ¿Por qué? Porque en Alianza País las cosas se discuten en el organismo, se toman decisiones y sobre esas decisiones entonces el conjunto la tiene que asumir. Y si luego esa decisión fue errada, la revisamos. Pero desde el momento en que la asumimos, entonces es ya para que todo lo ejecutamos. Eso es lo que se llama la democracia. Porque la democracia no es que cada uno haga lo que le venga en gana. La democracia es un sistema, es sobre todo un método de tomar decisiones y llegar a consenso y llegar a acuerdos. Nosotros incluso somos el único partido que privilegia el consenso previo a la toma de decisiones. Dicen nuestros estatutos: los organismos al momento de debatir un tema tratarán de construir un consenso. Y solo cuando el consenso no se haga posible, entonces se debe ir a un esfuerzo de votación donde la mayoría, pero adoptado la resolución, es obligatorio para todos. Porque lo otro es entonces tener una federación de individualidades. Nosotros no creemos en eso. Sobre todo no creemos en eso porque si nosotros con un partido así llegara a dirigir el Estado, lo que va a hacer es una anarquía. Nosotros creemos en un partido que luego pueda desde el Estado hacer el programa que le prometió. Este gobierno prometió enfrentar la corrupción. ¿Y qué ha pasado? Este gobierno prometió que iba a resolver el problema de la Ley de Seguridad Social. ¿Y qué pasó? Este gobierno se comprometió le queda 1 año y pico todavía. Sí, no, estoy de acuerdo. Y cuando digo eso, no esto lo digo que sintiéndome bien porque no lo hizo, todo lo contrario. Yo quisiera que este gobierno, todo lo que prometió, todo lo que fue expectativa para la gente, lo hiciera. Porque la política no se puede basar en el fracaso. Tiene que basarse en que efectivamente cada vez haya mayor bienestar para la gente. Si hubiera una ley de seguridad social, al que más le conviene al gobierno. ¿Por qué le conviene al gobierno? Porque la población dominicana se va a sentir mucho mejor protegida en términos de lo que es su invalidez, su vejez, etc. Entonces eso es bueno. Nosotros quisiéramos que el gobierno lo hiciera.
y cumpliera con esa promesa y despertara la esperanza. Magnífico. Porque al final lo que estamos buscando es eso, tener un mejor país. Bueno, entonces ese es el punto en el cual Alianza País algunas veces es mal interpretado, y en ese caso específico teníamos esas diferencias de método. ¿Y qué hicimos? Fíjense, si nosotros somos un partido democrático, en vez de salir a decirnos lo que es real, lo que no es real, lo que fuera, y hacer una división más, nosotros lo que hicimos fue, como había incompatibilidad de caracteres políticos, hicimos entonces un divorcio por mutuo consentimiento. Qué civilizado. Y división de las partes. ¿Y cómo lo hicimos? Muy sencillo. ¿Quién firma la instancia solicitando que se le mantenga, se le restituya el reconocimiento de Opción Democrática? Ustedes busquen la firma. No lo firma, lo firma Guillermo Moreno, diciendo por qué atribuimos esa diferencia y por qué se dieron unas circunstancias que nos obligaron, nos llevaron a una fusión a destiempo. Pero comprobado que no estábamos en condiciones de esa fusión, hemos optado por separarnos amigablemente, y por eso estaba firmando eso, ¿no? Y además de eso, solicitándole y dando argumentos jurídicos de por qué debía restituírsele el reconocimiento que ellos habían cedido al momento de la fusión, porque lo exigía la ley, restituírsele. Entonces, eso no es... Ahí no hay mezquindad. No, hasta todo me lo sorprendí contrario. con esa petición. Entonces, en ese contexto, no, porque fue que entendimos Sí. que aunque tenemos horizontes comunes, parecidos, objetivos, en muchos aspectos de método, de concepción de la organización, teníamos diferencias. Y como no pudimos conciliarlo, pero eso pasa en la familia, eso pasa en los matrimonios, eso pasa en los clubes, eso pasa donde quiera. Entonces, como lo entendimos, optamos amigablemente por seguir ese proceso. Y así lo hicimos. Señor Moreno, hay una discusión a nivel mundial sobre la positividad, o realmente funciona la democracia representativa. Llegado el caso, cosa increíble, un intento de golpe de Estado en Alemania. Vemos el caso de Pedro Castillo, vemos el caso de Cristina, como, o sea, ha habido como una percepción de que la democracia no funciona, por lo menos la democracia representativa. Y cuando presentamos los casos de aquellos países que han logrado salir del tercer mundo al primer mundo, el caso de China, la recuperación de Rusia, el propio caso de Taiwán, el propio caso de Corea del Sur, lo que está pasando en Vietnam hoy día, existe la percepción de que el concepto de multipartidismo y el concepto de la democracia representativa está en decadencia y que por tanto debe ser sustituido por otro nuevo tipo de sistema. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? ¿Está esa democracia representativa muriendo? ¿No es operable en el mundo de hoy? ¿O cuál es su opinión sobre esto? Mire, hay dos formas de democracia realmente. Digamos que hay tres. Por un lado está lo que se llama la democracia directa, que es la que propugnó Rousseau, donde el pueblo se organizaba como una especie de asamblea diaria y desde el balcón, para hacerlo de una manera gráfica, desde el balcón se le preguntaba qué hacemos hoy y de manera directa el pueblo tomaba decisión. Guillotina como la Comuna de París. Entonces, esa democracia evidentemente no puede funcionar porque el pueblo no puede vivir las 24 horas del día y los 365 parlamentando y en la plaza pública tomando decisión. Incluso cuando Rousseau la concibió para pequeñas ciudades, Ginebra y otras ciudades. Muy bien. Y existe entonces el invento de la revolución, no más que y también del sistema norteamericano, donde se terminó consolidando este concepto de democracia representativa, en la cual el pueblo es el soberano, pero delega en unos representantes que van a unos órganos públicos
y esos delegados entonces toman la decisión en nombre del pueblo. Esa democracia representativa tuvo durante muchos años en que fue construyéndose un proceso en el cual lo fundamental era el sesgo político. Es decir, era el hecho de que cada vez el universo de ciudadanos se fue ampliando de una concepción primera censitaria, en la cual solo los propietarios, solo los comerciantes, solo los profesionales podían tener derecho al voto. Por ejemplo, ustedes dos no votaban en esa porque son mujeres. Hasta 1920. Y yo no votaba por negro. Bueno, entonces así durante muchos años la democracia representativa se constituyó por ese matiz político en una especie de ideal. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba cada vez, cómo ampliamos el concepto de pueblo, que es el soberano, y pasamos de una visión censitaria a una visión que hoy día es prácticamente universal, con algunas excepciones. Por ejemplo, los menores de edad no votan, los militares en nuestro país, en otros países no votan, los extranjeros no votan, los privados de libertad condenados, los condenados no votan. Fíjense que todavía ahí hay cuatro aspectos mencionados, cuatro segmentos poblacionales que no entran en el universo de lo que llamamos pueblo como soberano. Pero eso se amplió ya. La mujer vota, por razones raciales nadie puede ser excluido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Esa democracia, en la misma medida en que fue evolucionando, fue mostrando una debilidad. Y es que a través de los representantes, y como nos íbamos organizando los países en partidos, las minorías oligárquicas se dieron cuenta que controlando a los representantes, controlaban el poder. Y entonces eso pasa en la República Dominicana, por ejemplo, y pasa en la mayoría en este país, y pasa en muchos otros países, donde esa democracia está formalmente, el pueblo vota, y sin embargo realmente quien gobierna es la minoría económica que controla a aquellos representantes por lo que el pueblo vota. Y entonces se ha convertido por eso en un gran engaño. Y se ha convertido en una democracia, termina siendo una democracia. Por ejemplo, en la República Dominicana, la democracia en términos políticos son los 3 minutos que usted durante cada 4 años va en una urna y echa un voto. Pero en la República Dominicana eso funciona, el voto funciona como un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque usted lo firma, el voto, pero el que sale representante hace lo que quiere con ese cheque, le pone la cantidad que quiere. Es como si le entregara un cheque en blanco. Y por eso vemos que los diputados, que los senadores no tienen conexión con la comunidad, con la realidad. No van allí a hablar las aspiraciones de su comunidad. No van a representarla. Van a representarse a sí mismos, van a representar muchas veces la oligarquía partidaria o la oligarquía económica. Entonces eso ha deformado la democracia. Entonces eso ha mostrado a esta democracia representativa en la coyuntura de hoy. Fíjense que no es la de antes, por eso hablé de la evolución. En la de hoy como una farsa. Entonces, dentro de esto ha comenzado a evolucionar un concepto de democracia participativa. Ahora bien, no nos engañemos. La democracia participativa es también una democracia representativa. Porque tampoco no es la democracia directa. La democracia participativa no es la democracia directa. Es una especie de mixtura, de combinación. Vamos a elegir representantes, pero hay 2 elementos que la hace diferente a la democracia representativa clásica. En la democracia participativa que nosotros defendemos en Alianza País, y es lo que a través de una constituyente vamos a propiciar en nuestro país, en esa democracia el representante no se desvincula de tener que responder
periódicamente a su elector, porque vamos a incluir la posibilidad de revocación. No puede ser un cheque en blanco. Yo elijo un diputado y cada cierto tiempo, eso tiene que estar arreglado, eso no es espontáneo, cada cierto tiempo yo tengo que someterme a que mis electores me ratifiquen. Pongamos que sea cada 2 años o cada año. Pero tiene, ¿por qué? Porque eso es lo que va a permitir que ese diputado, en vez de someterse, después que obtiene su diputación, se ponga al servicio de intereses minoritarios. Eso es lo que va a hacer que ese diputado periódicamente tenga que ser evaluado por los que lo eligieron. Entonces, esa es una forma de pero nosotros... para eso habría que cambiar la Constitución. Por eso hablé de una constituyente. Eso es una... Es decir, la capacidad de revocación es lo que cambia la naturaleza electorera que tiene la democracia representativa que hoy tenemos. Lo segundo es que hay una serie de aspectos dentro de lo que es las decisiones de un país que no pueden hacerse sin consultar a la población. Entonces, por eso tenemos que instituir en mecanismos viables, rápidos, posibles, el referéndum. Tenemos que incluir la constituyente. Por ejemplo, la Constitución no debe modificarse, no puede ser modificada solo por los representantes. Tiene que ser bajo constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución, que es la ley de leyes, que es la ley sustantiva, la modificación, sobre todo en los aspectos sustantivos de la propia Constitución, tiene que ser bajo constituyente. ¿Cómo? Eligiendo representantes específicamente para la labor constituyente. Entonces, todo eso nos presentaría un cuadro de una democracia representativa muy diferente a lo que tenemos hoy. Porque el sistema, la democracia representativa que tenemos hoy, se presta de manera fácil a que, si bien es cierto que teóricamente el pueblo elige su representante, estos pueden ser cooptados, captados, manipulados por los intereses de las minorías oligárquicas y de las minorías partidarias. Recordémonos el comité político del PLD, que controlaba el Congreso, controlaba la Suprema, el Poder Judicial. Entonces pueden ser cooptados, controlaba el Consejo Nacional de Magistratura, pueden ser cooptados. Entonces nosotros necesitamos un tipo de democracia donde ese carácter de soberanía del pueblo, el pueblo al momento de votar no se desprenda de su soberanía, sino que conserve parte de esa soberanía para entonces de validar la gestión, de validarla de sus representantes. De sus representantes. Entonces, eso no se entiende. Por ejemplo, la Constitución del 2010, la anterior exigía una constituyente para ser reformada. Se hizo una Constitución nueva. No. Nosotros, la última constituyente que tuvimos fue la del profesor Juan Bosch. Bueno, ahí y fue hecha porque los diputados y senadores electos fueron electos también para ser constituyentes, porque había que elaborar una nueva constitución. Exacto. Entonces, pero fueron ya electos en esa condición. Nosotros, parte de la farsa de la constitución del 2010 fue que se prometió, oigan bien a dónde llegan esto, se prometió, recuérdense que el gobierno en el 2010 prometió que iba a hacer una consulta popular. Sí. Y muchas de las cosas que se iban a incluir en la Constitución eran aquellas cuestiones que en la consulta popular la gente dijera que quería. Una de las cuestiones que más adhesión tuvo fue precisamente que todo el mundo que fue consultado, recuerdo perfectamente, un 67% de los consultados votó para que en la Constitución la forma de modificación y de elaboración fuera una constituyente. Y sin embargo, lo que hizo el presidente de turno ese entonces, que no le convenía ir a una constituyente, porque evidentemente no le iba a ser favorable, lo que hizo fue que esa parte la obvió y terminó entonces
haciendo la Constitución del 2010 a través de la Asamblea Nacional, que es la reunión de diputados y senadores, pero que él tenía el control. Doctor, como dijimos, es mucho, esta va a ser la primera entrega de otras tantas. Ahora bien, yo no puedo, en el caso muy personal de preguntarle, sabemos que nos llevan ventaja el PLD, el PRM e incluso la Fuerza del Pueblo, aunque es recientemente nueva. Pero ya hay candidatos de otros partidos progresistas que ya salieron a la palestra. ¿Por qué no aunar los esfuerzos, por ejemplo, en el caso de María Teresa, en el caso de Fulgencio, que ya seguro que Minú también se va a postular? ¿Por qué no empezar a aunar los esfuerzos, definir las candidaturas como tal, ¿no? Y enrumbarnos rumbo hacia el 24 con fortaleza y añadiendo a otros partidos? De hecho, incluso parte de la mística del partido de Alianza País es no tener nada que ver con la corrupción. Pero entonces, para ir demachando en el camino e ir fortalecidos hacia el 24, ¿por qué estamos perdiendo este tiempo y no nos focalizamos en la integración y definir las candidaturas? Presidente, vicepresidente y hasta el gobierno, si es necesario. Usted no se imagina lo de acuerdo que yo estoy con usted. Yo quisiera casi grabar eso que usted acaba de decir y llevarlo, porque ese es el camino. Tenemos ahora, digamos, una pequeña dificultad, y eso va a apelar mucho a nuestra madurez, a que actuemos con madurez política. Nosotros no tenemos en la República Dominicana una ley de lemas. ¿Qué es una ley de lemas? Es un órgano, una ley en la cual un conjunto de partidos que están reconocidos de manera independiente se forman en una coalición, compiten cada candidato bajo un lema partidario, y el que resulta en esas primarias ganador es el candidato de la coalición. En la República Dominicana no tenemos la ley de lemas. Entonces eso implica que no tenemos la posibilidad de que los partidos, digamos los 5 que mencioné, puedan ir en una coalición y resolver el problema de las candidaturas a través de una primaria. Cosa que fuera fabuloso, porque sencillamente vamos a una primaria que administra el órgano electoral, y allí entonces la gente va y vota, los militantes, el universo que se defina, y entonces ahí nos ayudaría a resolver ese problema que siempre es momento de tensión y es momento de mucha disputa, y muchas veces luego de más división. Cuando no resulta el candidato que yo aspiraba y el otro no resulta, se dividen más. No solamente pasa en los sectores progresistas. Ustedes ven lo que ha pasado ahora en el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes vieron que hubo uno en Santiago que se fue. Y después la que estaba como candidata, que creía que iba a ganar, se ha apartado. El que quedó en segundo lugar, ustedes nunca lo han oído mencionar. No ha vuelto a... Es más, algunos dicen que quedó mudo, pues no se lo he vuelto a hablar. Es decir, fíjense cómo nosotros, como no tenemos cultura democrática, cuando vamos a primarias, en vez de unir, lo que termina es habiendo más división. Eso también pasa en los sectores progresistas. Pero las primarias, si hubiera una ley de ley, eso nos facilitaría. Ahora, ¿por qué que esto nos obliga a mayor madurez política? Porque nosotros tenemos que encontrar un método democrático de formar una boleta de los sectores alternativos, una boleta nacional que lleve desde candidatura presidencial hasta candidatura a vocales en los distritos municipales, lo más completa posible. Y para esa boleta, que debe ser municipal, congresual y presidencial, tenemos todos que encontrar solución. En muchos casos no habrá problema, porque es posible que no haya discusión, que en Tábara arriba el candidato de X partido sea el que es más, el único partido que tiene candidato en Tábara arriba es el partido X. Entonces ahí no hay problema. Ahora tenemos que encontrar un método democrático para resolver los lugares donde hay competencia de 2 o más partidos progresistas por una misma postulación. Entonces ahí tenemos que sea encuesta o sea una decisión partidaria de entre los miembros. Y eso va a requerir de mucha madurez. Sobre todo que esa madurez debemos apelar a que el 24 representa un proceso que nos debe ayudar a avanzar
en alcanzar metas políticas fundamentales que nos posicionen como a las fuerzas alternativas con identidad propia en el escenario político. Y solamente si tenemos un desempeño adecuado podremos avanzar, y para tener ese desempeño adecuado necesitamos actuar conjuntamente. Es decir, que ahora mismo nosotros coincidimos plenamente en la necesidad de que prime la madurez política, no los individualismos, no los sectarismos, no creerse que fulano o Perencejo o el otro es vanguardia, sino simplemente que prime la madurez política para que podamos armar una boleta electoral, y con esa boleta electoral lo más completa posible, ir al proceso electoral desde una propuesta alternativa, tener un desempeño al más alto nivel y quedar entonces en una posición aceptable en este proceso electoral. Pero hay algo que se llama mercantilismo de los votos, que está muy de moda en la República Dominicana, que cuando llegan ahí el día de las elecciones, entonces el que tiene más para comprar votos al final sale triunfador, y entonces ustedes, los partidos emergentes, los partidos tienen una desventaja. Es real, pero debo decirle que nosotros vamos a apelar a que vamos a exigir del órgano electoral corrección en ese sentido, pero aún más, si se forma esa coalición alternativa, electoral alternativa, y nosotros logramos presencia en cada colegio electoral, le puedo señalar que la actitud nuestra frente a ese tipo de vagabundería electoral no va a ser la de la complacencia, porque entre corruptos ellos no se pisan la manguera, ¿verdad? Ellos se entienden, pero eso no va a pasar con nosotros. Entonces, por eso también un buen desempeño electoral pasa por poder armar esa coalición y también tener delegados en todos los colegios. Fíjense cuál es la situación de la República Dominicana. Aunque existe un órgano electoral y hay 17,000 colegios electorales, oigan bien, 17,000 colegios electorales en todo el territorio nacional y en el exterior, y en esos colegios electorales hay un presidente, un secretario y vocales, 3 vocales. Aún así, cada partido tiene que tener 2 delegados para vigilarse entre sí. Porque aunque el presidente del colegio electoral y el secretario del colegio electoral tienen fe pública y son en ese lugar la máxima autoridad en ese día, sin embargo no pueden garantizar la transparencia en el voto. En estas elecciones nosotros tenemos todavía un riesgo adicional, y es que por una serie de resoluciones se eliminó el voto electrónico. Que si bien es cierto que en la República Dominicana tiene un mal precedente, pero el voto rayando y el voto contando también ha sido una fuente desde antes de Cuca bailar, de mucho fraude. Entonces eso va a ser de mil formas. Entonces eso va a ser también otro reto que tenemos. Doctor, la invitación va a quedar abierta para otros temas que quedan incompletos, pero yo sé que usted está aquí de visita en Nueva York en una actividad que van a realizar este domingo. Agradecer su participación aquí en el espacio de Levántate New York, el compromiso para que nos vuelva a acompañar cuando esté de visita, y entonces le permitimos que usted invite a los amigos y a las amigas de Alianza País para que les acompañen en esa actividad. Sí, antes de que usted despida, agradecer a Juan Villar, que está aquí con nosotros, alto dirigente del partido aquí en la ciudad de Nueva York. Los micrófonos son suyos. Gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Efectivamente, tenemos esta noche vamos a tener un encuentro con un grupo importante de ciudadanos con los cuales vamos a compartir. Juan Villar me está facilitando las direcciones para yo poder decirle con precisión dónde están esas direcciones, la dirección donde vamos a estar.
En 809. Vamos a estar en en el 809 esta sí, noche. Ajá. Esta noche, sí. Ahí vamos a estar compartiendo con una parte importante de la comunidad. Y el domingo también Juan Villar nos va a facilitar la dirección. Es en la iglesia Santa Cruz del 715 West de la 179, sí. Eso es en Manhattan. Sí, Casi a todo las el 3 mundo de la sabe dónde tarde. es. Eso es a las 3 de la tarde. La actividad, una de las actividades centrales de esta visita, porque es para culminar el proceso de, o mejor dicho, culminar una etapa del proceso de afiliación que venimos desarrollando tanto en el territorio nacional como aquí en la comunidad, de afiliación de nuevos aliancistas. Entonces, en esa actividad el domingo vamos a darle la bienvenida a todos los nuevos aliancistas, a todas las nuevas aliancistas que han admitido hacerse parte de nuestro partido en este esfuerzo de crecimiento y de fortalecimiento, para todavía con más fe seguir impulsando el partido Alianza País desde aquí de la comunidad y a nivel nacional, para ganar el gobierno, para gobernar y para hacer las transformaciones que demanda nuestra sociedad. Así es, la invitación queda abierta para que en su próxima visita, pues entonces hablemos de cuáles son esos planes que van a involucrar a los y las dominicanas en este proceso de afiliación para Alianza País. Gracias al doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente del partido Alianza País y nos dispensó todo este tiempo a la gente de Levántate New York. Vamos a la pausa, continuamos con todo lo que... Quiero decir que y no quiero dejarlo pasar, me he sentido muy bien en esta entrevista. Gracias. Porque he sentido no solamente su calor, sino también la agudeza de sus preguntas y lo interesante también de las cosas que ustedes han motivado. Se quedan muchos temas pendientes, que se quedan en el tintero para la próxima visita. Podemos hacerlo vía link, como a veces lo hacemos. Vamos a la pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. Ya volvemos.